Gracias por seguir en sintonía con nosotros en este diálogo urgente. El momento de la entrevista tenemos al doctor Alexander Altman. Él es médico anestesiólogo internista, asistente del Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes INCOR, trasplante de órganos, el tema que tanto ha sonado en estos días. Bienvenido, doctor. Buenos días, gracias por invitarme a este programa. Doctor, antes que nada quisiera hacerle una pregunta bien general. ¿Es posible que en el país exista una red de tráfico de órganos? Nosotros descartamos rotundamente esta posibilidad por muchísimas razones, porque es una modalidad terapéutica bien complicada que requiere participación de los equipos bien especializados en esta área. Además, esto se realiza en los centros autorizados, acreditados, habilitados. Entonces, lo que pasa es que la gente se confunde con la terminología tráfico de órganos. Tráfico de órganos significa cuando hay una mediación económica entre donante y receptor. Eso se llama el tráfico. Todo lo demás, ni más ni menos, son leyendas urbanas, que ninguna fue confirmada en el mundo entero. De vez en cuando en la prensa de muchos países salen ese tipo de noticias. Cuando hay un hueco de sensacionalismo, entonces ya los periodistas irresponsables, discúlpenme por la palabra, inventan ese tipo de información para llamar la atención, para divertir a la población, tal vez distraerla de algunos problemas, otros temas sociales en el país determinado. Bueno, y específicamente a propósito del hallazgo de la osamenta, supuestamente, ¿no?, está por confirmarse, de la niña Carla Maciel, y no sé por qué tipo de expertise se ha determinado que le faltaban algunos órganos. Se ha puesto esto en el tapete, descartando en el ambiente general, como usted bien acaba de esbozar, descartamos completamente que en el caso del asesinato de la niña Carla Maciel, en caso de confirmarse que la osamenta le pertenece a ella, se descarta completamente que se le haya extraído algún órgano o que sea para esto. El cierre de estas clínicas también, porque no fue solo el titular. Cuando vemos esas 3 clínicas cerradas, entonces nos ponemos todos en alerta. Bueno, yo pienso que fue muy prematuro hablar de algún problema que surgió en la sociedad sin confirmar de quién son estos restos. Claro. Me parece que fue prematuro de parte de la prensa, tal vez de parte de organismos pertinentes, y etcétera. Por supuesto, si un cadáver se encuentra en un medio ambiente, un año y 2 meses. Por supuesto, estos órganos fueron ya descompuestos. Exacto, ¿cómo determinar eso está muy claro, que les trajeron órganos? ¿Cómo se determina eso a nivel...? No, fue una información sensacionalista, ni más ni menos. Pienso yo, es mi opinión. La opinión nuestra aquí fue uniendo un poco de todas partes, porque en el momento de que encontraron el cuerpo, el director del INCOR descartó inmediatamente el hecho de que pudo haber sido para tráfico de órganos, por lo que se requeriría, tal como usted acaba de decir. Pero cuando entonces se cierran estos centros clínicos, uno dice, bueno, ahí están esas personas, ahí están esos equipos, ahí está el ambiente donde se pudo haber hecho este tipo de operación. Entonces, si uno comienza a juntar piezas, pudiera parecer como que realmente era posible. Pero inmediatamente el director del DNI salió a descartar la posibilidad de que esto pudiera ser posible sin que la investigación continuara. Entonces, como que se están tropezando uno con otro y nadie sabe ahora cuál es la realidad, empezando por el hecho de que no se sabe si es Carla Maciel. Lo que pasa es que las declaraciones del director de DNI aclararon todo. Me parece que eso fue simple y llanamente ya innecesario de seguir el tema. Porque es la persona que sabe más que cualquier ciudadano en nuestro país. Doctor, una vez se dijo o se decía de niños que se robaban en la frontera, creo que algunos niños haitianos también, supuestamente para robarle las córneas. Esto también es una leyenda, esto se ha descartado. Totalmente, descartamos esa posibilidad. Miren, para que todo esté claro, que es imposible. Antes de ser donante,
digamos, una persona fallecida para poder convertirse en el donante. Se le realiza un montón de las pruebas para descartar enfermedades infecciosas, otras enfermedades que pueden transmitirse al cuerpo del receptor, enfermedades neoplásicas o diversos tipos de cánceres. Entonces, eso requiere bastante tiempo para realizar ese tipo de pruebas y luego buscar a una persona que podría recibir este órgano. Imagínense. Es imposible técnicamente de realizar ese tipo de... Imagínense, si raptan a una persona, supongamos, raptan a una persona, le sacan un órgano sin tener ni siquiera tipificación sanguínea, qué grupo de sangre tiene. Y luego, ¿a quién trasplantar este órgano? Para poder continuar con eso, ¿qué tan grande o qué tan amplio es la base de datos de donantes de órganos en la República Dominicana? Lo que pasa es porque que eso no es algo que no comúnmente... existe la base de datos de donantes de órganos. No hay. No existe. Solamente existe la lista de espera de los pacientes para el trasplante. Los órganos no se pueden conservar. Los órganos se pueden solamente preservar con unas soluciones especiales por su contenido parecidas al contenido de sangre. Pero si tienen a alguien esperando... Y la preservación de órganos se hace in situ, dentro del cuerpo del donante, antes de extraer un órgano. Okay. Pero ¿cómo saben si yo, por ejemplo, si yo tengo interés de ser donante? Si me sucediera algo, Dios me cuide. Nuestra ley de donación y trasplante, que fue promulgada en 1998, contempla la presunción de donación. Eso significa que todos somos donantes y en la vida no decimos lo contrario. Este deseo puede estar expresado en documentos de identificación como cédula de identidad electoral, pasaporte, licencia de conducir. Inclusive se puede solicitar una tarjeta de donante en el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante. Pero sin consulta de la familia y la firma de documentos legales que autorizan la extracción de órganos, nadie se va a acercar al cuerpo de una persona fallecida. Aunque tenga carné, aunque tenga licencia que dice que es donante de órganos. O sea que ni siquiera en ese caso es tan factible, tan fácil de poder ejecutar. Doctor, ya ha aclarado todas estas dudas respecto a las leyendas urbanas que hemos visto impresas y en otros medios audiovisuales también. Queremos conocer acerca del INCORD. Vamos a poder también, para que las personas sean educadas, porque cuando no tenemos información creemos cualquier cosa que nos dicen. ¿Cómo funciona? ¿Cuánto tiempo tiene de fundado? ¿Dónde está ubicado? La ley 329/98 crea dos estructuras. Una estructura rectora, llamada Consejo Nacional de Trasplante, y una estructura ejecutora de las políticas diseñadas por el Consejo, llamada Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante, a lo cual atribuyen un montón de funciones. La función principal es facilitar la donación y trasplante de órganos a nivel nacional. Por supuesto, atribuyen otras funciones como difusión, promoción, concienciación de la población, creación de nueva cultura en nuestra sociedad, confección y manejo de las listas de espera para el trasplante, garantía de calidad, auditoría, que incluye auditorías de todos los centros habilitados y acreditados de trasplante en nuestro país, tanto en el sector público como sector privado. Y un montón de otras funciones. En este país no tenemos cultura de ser donantes ni de sangre, ni mucho menos de órganos. ¿Cómo ha sido desde el 98 para acá el INCORD, a pesar de promulgación de la ley, recibió el primer presupuesto en el 2008. Desde entonces estamos operando en el país. Crear una cultura en una sociedad es un proceso bastante largo. No se puede implementar una cultura de un día para otro, sino por lo menos debe pasar una generación, que es un cuarto de siglo.
Entonces, esto implica empezar desde abajo, desde la familia, desde la escuela, para que los niños ven en los libros o escuchan durante las clases de ciencias naturales que se puede salvar la vida trasplantando un órgano sano por el órgano dañado de una persona. Por supuesto, la prensa juega un papel importantísimo en la creación de la cultura en la sociedad. Nuestro Plan Nacional de Donación es bastante joven, apenas 8 años, y es bastante difícil de llegar a todas las personas a nivel nacional. Sabemos el nivel cultural de nuestra población, que la gente no le gusta leer, entonces es difícil. Paso a paso nosotros estamos avanzando. Ahora mismo este programa es un programa de promoción, difusión, para que nuestros ciudadanos conozcan que existe un organismo oficial que regula, que coordina, que facilita esta modalidad terapéutica en nuestro país. Doctor, ¿tenemos las estadísticas de cuántos trasplantes se han hecho en el país de manos del INCOR? El INCOR no trasplanta, ¿No? el INCOR coordina. Todo lo que concierne donación y trasplante. Por supuesto, manejo de estadísticas es una de las funciones O sea, hay una del INCOR. cantidad Claro, nosotros poseemos todos los datos estadísticos de todos los centros asistenciales. Por ejemplo, hacia grandes rasgos, aquí se han hecho trasplantes coordinados por el INCOR. Desde 2008 nosotros tenemos las estadísticas bastante precisas. Hoy día se trasplantan órganos y tejidos. Dentro de los órganos, riñones, hígados y corazones. Dentro de los tejidos, las córneas, la piel, los cartílagos, hueso, fragmentos vasculares, ligamentos y otros. ¿Qué costo tiene un trasplante cualquiera? Aunque eso ustedes no hacen la parte de la operación, pero me interesa saber para saber qué rol tiene el Estado en ese tipo de... El trasplante de órganos no es una modalidad terapéutica barata, es bastante costosa, pero el riñón, por ejemplo, cuesta alrededor de $1.000.000. El hígado y el corazón sale más caro, puede llegar hasta $2.000.000. Pero hoy día la seguridad social, con la ampliación de catálogo de prestaciones, ya tiene cobertura de estos procedimientos. Entonces, una persona que tiene su seguro médico puede estar tranquila, que eso será cubierto. Qué interesante. Bueno, y así hablando del INCOR, de las cosas que puede hacer, de las cosas que coordina, ¿cómo la gente se acerca? ¿Cómo la gente tiene contacto? Una persona que tenga una necesidad de un trasplante, ¿cómo se da la dinámica? Lo que pasa es que los pacientes renales, por ejemplo, o con insuficiencia hepática o cardíaca, manejados por los especialistas, sabiendo que existen programas de trasplante, entonces actúan de manera siguiente, que toda la preparación de los pacientes para entrar en la lista de espera está protocolizado. Ellos deben cumplir ciertos requisitos, realizar ciertos estudios, porque no todo que está enfermo puede recibir un órgano. Claro. Necesita también una evaluación exhaustiva, porque nosotros tenemos que procurar para que este órgano funcione, implantado en el cuerpo de un paciente enfermo. Ahí viene también mi siguiente pregunta. De la misma manera que una persona no puede recibir un órgano necesariamente, no todos los centros pueden hacer ese tipo de operación. Por supuesto. ¿Cuáles son los centros que más preparados o que más han hecho operaciones? Hoy día tenemos dos centros, digamos, líderes en esta modalidad terapéutica, en sector privado y en sector público, Hospital General Plaza de la Salud y el SECANOT.
Esos son dos centros principales. Por supuesto, hay otros centros que realizan trasplantes como Hospital Pediátrico Reed Cabral, Fundación Vaquero, Hospital Salvador Begotier, el CEDIMAT, el Hospital Metropolitano de Santiago, HOMS, y un número de centros que trasplantan córneas hoy día. ¿Y el proceso de las córneas, qué tan complicado o qué tan común es en República Dominicana? En nuestro país se trasplanta una cantidad considerable de córneas. En últimos años llega a promedio a 300 córneas por año. Que el problema principal de trasplantes de córnea es la escasa cantidad de córneas nativas o locales. Muchos centros deben importar las córneas de otros países. ¿Y eso se debe a qué? ¿A que la gente no A eso dona se cuando- debe que no tenemos donantes, falta de donantes. Es el problema principal de esta modalidad terapéutica, escasez de donantes. Sin donantes no hay trasplante. Claro. ¿Hay alguna edad para donantes, una edad tope? No existe esto. Cualquier persona, aunque sea añosa, si tiene órganos funcionando en marco fisiológico, puede ser donante. ¿Y cuáles son, en rasgos generales, temas de los que uno no podría ser donante? O sea, si uno, por ejemplo, existe también la leyenda urbana de que si uno tiene tatuajes no puede donar. No, eso no es leyenda, es el hecho. Es el hecho. Por Si ejemplo, una persona se tatúa, no puede donar. si no se conoce el sitio donde se realizó este tatuaje, no conoce la edad de este tatuaje, por supuesto, se descarta, porque hay unas enfermedades que pueden desarrollarse en cuestión de muchos meses. Entonces, en el momento de... Producto del tatuaje. Entonces, producto de tatuaje. En momento de investigación, estas pruebas pueden salir negativas y el órgano implantado puede causar en el cuerpo del donante a largo plazo un problema. O sea, que si es un tatuaje más reciente sería más... Se descarta. Sería descartado. Por ejemplo, muchos que se tatúan en cantidades son personas con problemas de drogas, alcohol, etcétera. Muchos se tatúan en centros penitenciarios. Por esta razón no podemos arriesgar la salud de un otra paciente. persona, claro. ¿Y qué otra cosa, aparte de eso? No, existen un montón de contraindicaciones médicas. Por esta razón tenemos gran cantidad de descarte de los posibles donantes por contraindicaciones médicas. Por ejemplo, si tiene VIH, por ejemplo, un portador claro. de VIH se descarta, o hepatitis, O algún tipo de cáncer. o un tipo de cáncer, por supuesto. Es una contraindicación, se descarta automáticamente. ¿Qué tan amplia es la lista de personas en espera para trasplante? Hoy día tenemos aproximadamente 150 pacientes en la lista de espera nacional. De distintos órganos. De renal. Solo renal. Solo renal. La lista de espera de pacientes hepáticos es bastante corta. El único centro que trasplanta el hígado es el Hospital General Plaza de la Salud. Ellos manejan esta lista de espera, por supuesto, con la supervisión del INCORT. ¿Y qué pudiéramos hacer para que la gente se sensibilice un poco más al hecho de que si mueren, que sus familiares realmente puedan llevar a cabo eso? Es un problema bastante complicado porque para esto necesita el esfuerzo de muchos sectores sociales. Por ejemplo, nuestro papel institucional, promover, dar la información precisa, concisa, transparente, para que haya equidad, transparencia en el proceso de donación y trasplante. La prensa, por supuesto, debe apoyarnos, ayudarnos, porque cualquier noticia negativa
sobre donación y trasplante hace un daño. Este rebú que se produjo en últimas 2 semanas nos hizo daño bastante serio. Yo ni dudo que van a morir unos pacientes, no van a llegar a ser trasplantados, porque la negativa familiar se va a aumentar. Nosotros no podemos hablar hoy día de qué manera, pero tenemos la experiencia ya del año pasado sobre el impacto de las noticias negativas sobre donación y trasplante. Cuando en 2014 llegamos casi a 100 trasplantes de órganos al año, y en 2015 esta cantidad ha disminuido en 3 veces por 37 trasplantes apenas tuvimos. Pero usted, así como usted lo cita, que fue un rebú realmente mediático y todo lo que se armó y el pánico y todo esto, y hasta salieron informes de otros niños desaparecidos desde el 2013, se hizo un collage, volvió y se pusieron todos juntos en una nota en el periódico Listín Diario, por ejemplo. ¿A qué atribuye usted este tipo de comportamiento? O sea, ¿por qué asumir como una cosa que se cae de la mata, una niña, un cadáver, una osamenta de 1 año y pico, que no se le encuentren algunos órganos y sobre todo órganos que en cuestión de meses no dejan rastro porque se descomponen? ¿Por qué? ¿Por qué, fuera del morbo de quitar un tema, ponerlo? ¿Cómo se tejió todo esto? No sé. No sé, ustedes son periodistas, saben mejor que nosotros cómo se inventan y manejan las informaciones. No, la verdad es que nosotros de aquí en la mesa, cuando vimos las portadas, nos chocó y y cuando cerraron las clínicas, Dios mío, está pasando algo. Cuando vimos todo esto, nos alarmamos también, nos sorprendió el manejo realmente y el vuelo que tomó. No, eso fue un impacto, por supuesto, en toda la sociedad. Y ahora yo pensando, ni antes ni después se ha escuchado nadie autorizado del Ministerio de Salud Pública descartando ni la posibilidad de que sea o no sea para el tráfico de órganos, ni hablando bien del trasplante de órganos. ¿Qué relación tienen ustedes? No, nuestro director, el doctor Fernando Morales Virginia, no, él. El INCORT es una dirección nacional descentralizada y autónoma, adscrita al Ministerio de Salud Pública. La rectoría de donación y trasplante tiene consejo, que es la parte de salud pública, y precisamente la ministra de Salud Pública es la presidenta del Consejo Nacional de Trasplante. Y por supuesto el INCORT como ejecutor cogió esta parte de defenderse. Bueno, doctor, le agradecemos su tiempo, muy ilustrativo todo lo que nos ha comentado. Hemos estado conversando con el doctor Alexander Altman del Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes, INCOR. Nosotros queremos ponernos a disposición del INCOR como medio para contribuir al cambio de cultura, para poder hacer historia en esta necesidad, y ojalá que no se cumpla este temor suyo, que muera alguien que esté esperando un trasplante de órganos por todo el daño que esta corriente de opinión pública causó a este tema. Ojalá que no sea así. Gracias. Bueno, muchas gracias al doctor. Nosotros conectamos con nuestros auspiciadores. Regresamos en breve con la parte final del programa, la proyección del día y otras noticias importantes que usted no se puede perder.